Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a cómo retroalimentar a mi equipo, guía paso a paso. Esta tarde nos acompaña Constanza Aguirre, máster en psicobiología y neurociencia cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por acompañarnos y lo que sí les queríamos comentar era de que sus consultas, sus comentarios y bueno, sus preguntas las hagan en paralelo tanto a Constanza, que es la panelista, como a mí, que soy la organizadora, para poder responder casi en el momento sus consultas y todo. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo con Constanza Aguirre. Gracias, Marce. Hola a todos, muy bienvenidos a esta sesión de retroalimentación de equipos, de cómo retroalimentar colaboradores. Entonces voy a compartir pantalla. Un segundito. Marce, tú me puedes indicar si es que se ve bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, partimos. Bueno, Marcela ya me presentó, mi nombre es Constanza Aguirre, soy coach, me dedico a entrenar a personas en todos estos temas relacionados con comunicaciones, con liderazgo. Me pueden decir Connie, porque la idea ahí que también estemos en comunicación mediante el chat, tal como les decía Marcela, pueden escribirnos a Marcela y a mí para que ambas lo veamos, ¿ya? Y bueno, también soy directora académica del Diplomado Habilidades y Herramientas para Liderar Personas de la Universidad de Chile, de Ejecutivos, y por esa razón estoy aquí ahora con ustedes, porque esta actividad es una invitación del diplomado en que compartimos con toda la comunidad algunas de las cosas que vemos en este programa. Es un diplomado que está orientado muy a la práctica, vemos retroalimentación y un montón de otras prácticas que los líderes necesitan saber. En definitiva, se trata este diploma de todo lo que tienes que saber tú cuando tienes un equipo a cargo. Es muy entretenido, muy práctico y es un lindo camino de liderazgo. Así que si alguno está interesado o interesada en conocer más de este programa, Carolina de la universidad va a dejar también en el chat un link para aquel que quiera más información. Bien, entonces partimos. Vamos a tratar que esta sesión sea lo más ejecutiva posible, como bien orientada a la práctica, precisa y concisa, ¿ya? Pero primero, para eso tenemos que partir por lo primero. ¿Qué es la retroalimentación? ¿Bien? La retroalimentación es compartir las observaciones, ¿cierto?, sobre el desempeño o las conductas en el trabajo con el objetivo de reforzar las eficaces y cambiar las ineficaces. En otras palabras, la retroalimentación o feedback en inglés es cuando yo a un colaborador le digo qué cosa está haciendo bien y la idea es que la siga manteniendo y qué cosas tiene que mejorar. Y acá es importante y damos el primer tip. Ojalá no hablar cuando enfrento la retroalimentación de ahora vamos a ver lo negativo, ¿ya? Las cosas que están mal. No, la idea es utilizar otro lenguaje más respetuoso porque esto va a ayudar a que la retroalimentación sea exitosa. Entonces nosotros podríamos decir, ahora veamos los temas que necesitamos desarrollar, hija, o bien mejorar. Ese es un tema importante. Bien, ¿y cuál es el sentido de la retroalimentación? El sentido de la retroalimentación es el crecimiento y el desarrollo de las personas. Mira qué importante. La única forma en que las personas y las organizaciones nos desarrollamos es cuando recibimos feedback, cuando recibimos retroalimentación de otro. Entonces, si lo miran desde este sentido, la retroalimentación es una instancia muy positiva, porque es una instancia que ayuda al crecimiento de las personas y al crecimiento de cualquier tipo de organización. Ojo, algo importante, la retroalimentación no es un espacio de ataque personal, de crítica despiadada, eh, no es una instancia de juicios tampoco, de enjuiciar a otra persona. Y esto es importante porque yo he visto en la práctica y también me han contado qué sucede.
una cliente mía, hace un tiempo atrás, me dijo, a ver, creo que sus palabras eran, la retroalimentación es dura, es dura, es crítica y utilizó unas palabras más fuertes, o sea, era casi que despiadada y la cultura de la organización, me explicaba, de retroalimentación era hacer las retroalimentaciones en ese sentido, de una forma muy crítica que las personas al final terminaban mal. Entonces, no es la idea, no es la idea, porque cuando las personas entran con susto a la retroalimentación, ¿cierto? Y cuando van a salir mal y con la autoestima por el suelo, sencillamente pierde el sentido y pierde el objetivo de la retroalimentación. Entonces, ese tema es muy importante. ¿Y por qué es importante la retroalimentación? Es importante porque las personas y las organizaciones, todo tipo de organización en definitiva, porque las personas también somos organizaciones, ¿cierto? Todo tipo de organizaciones crece, mira qué importante, cuando está abierta a dar feedback, pero también abierta a recibir feedback. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación es uno de las herramientas, diría yo, más importantes del liderazgo. Es una de las herramientas más importantes que tiene que manejar un líder, porque es la única forma que tú llevas a las personas a crecer, a llegar más lejos, que es el rol del líder. Eh, si lo pensamos con un equipo deportivo, por ejemplo, los jugadores profesionales, los deportistas, todos tienen entrenadores, necesitan estar recibiendo feedback constantemente para mejorar, pero en las organizaciones se necesita exactamente lo mismo. Bueno, y no solo en las organizaciones, también ustedes lo pueden pensar en la educación. Los profesores también tienen un rol de liderazgo muy, muy bonito, muy importante, y ahí el feedback también se manifiesta, la importancia de la retroalimentación, ¿cierto? No solo en las empresas, no solo en los trabajos. Entonces, como les decía, la retroalimentación es tan importante porque es lo único que nos permite desarrollarnos y que una organización efectivamente crezca. ¿Y cuál es el problema? Que si bien hemos avanzado bastante, todavía no se realiza del todo, todavía no está instalada en todas las empresas como una práctica común. Entonces, la idea es que ustedes que están escuchando ahora, muchos de ustedes que tienen equipos a cargo, que tienen el poder en el fondo de poder instalar estas prácticas, lo hagan y empiecen a instalar una cultura de retroalimentación. La retroalimentación también es importante porque, miren lo que voy a decir, define la cultura de la empresa. El cómo yo le doy retroalimentación a las personas, de alguna manera caracteriza una empresa, habla del clima de esa empresa, habla de cómo la empresa concibe a las personas. Entonces es bastante relevante. Y ustedes me dirán, ya, ¿y por qué más tengo que hacer retroalimentación? ¿De qué más me va a servir? Les va a servir también porque sus equipos van a estar mucho más motivados, eh, van a estar más satisfechos. A las personas les gusta recibir retroalimentación porque les gusta desarrollarse. Eso pasa en general. Entonces, los invito a que instalen estas prácticas en sus trabajos. ¿Ya? Y para terminar con esta breve introducción, decirles también que algo que yo he observado y que también he vivido, la retroalimentación es tan importante que incluso puede cambiar la vida de las personas. Así lo veo yo. ¿Por qué lo veo así? Porque muchas veces hay personas en la empresa que no tienen datos, no tienen un feedback de si están haciendo las cosas bien, si las están haciendo mal, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. O por ejemplo, quizás a ustedes les ha pasado, cuántos talentos ocultos que si uno tuviera una retroalimentación de calidad podría darse cuenta de las destrezas, de los talentos que tiene, de lo que valora la organización y podría incluso jugar otro tipo de roles inesperados con el objetivo de desarrollarse. Entonces,
una buena retroalimentación, un jefe que guía, que ayuda a las personas a desarrollarse, puede cambiar la vida de personas. Eso lo he visto, también me ha pasado y creo que es uno de los elementos también más importantes de la retroalimentación. Entonces, dado todo esto y aprovechando que la Marcela los invitó a que compartieran en el chat con nosotros, escríbanos a ambas sus opiniones, sus experiencias, sus preguntas, vamos a estar atentas. Les quiero hacer la primera pregunta. Eh, ¿Quiénes de ustedes reciben retroalimentación? Pueden también comentar si es que ustedes ofrecen retroalimentación a sus colaboradores, pero ¿quiénes de ustedes históricamente han recibido retroalimentación de parte de sus jefes? Sería un dato bastante interesante que con Marcela nos gustaría saber si nos podrían compartir. En mi caso particular, yo muy pocas veces recibí, y hace años atrás o cuando partí trabajando, no recuerdo haber tenido instancias de retroalimentación y me hubiera encantado, la verdad, no al menos formales. Bien, entonces, partamos. Hoy vamos a ver 4 pasos para realizar una retroalimentación a cada uno de los colaboradores de ustedes. Primero, yo agregué aquí un paso 0. Antes de ir al paso 1, agregué un paso 0. Tener un registro de los colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están a cargo de un equipo, es una buena práctica que ustedes tengan una especie de libreta, ¿cierto? O unas notas o en el computador, donde ustedes les acomode, pero ir registrando a las personas de su equipo. ¿En qué sentido? Cuando observaron que hicieron muy bien tal acción, tal actividad, anotarlo. Cuando observan que esta persona tiene unas habilidades interesantes para algún trabajo, pero quizás no lo está llevando a cabo, anotarlo. Si sientan que les hace falta algún conocimiento, que hay que reforzarlo, o alguna actitud, por ejemplo, hacia los equipos, anotarlo. ¿Para qué? Para que después ustedes, cuando realicen la retroalimentación, porque la memoria es frágil, puedan acudir a su especie de libreta de notas, ¿ya? Y puedan ir anotando observaciones que tengan de cada uno de sus colaboradores. Es una súper buena práctica, entonces, por eso lo puse como paso 0, ¿ya? Para que lo tengan presente y lo hagan desde ahora en adelante, ¿bien? Connie, mira, respecto de tu pregunta, Mario Esteban dice, por mi parte puedo decir que recibo constantemente retroalimentación. Roberto Villa dice, hola, yo recibo feedback y doy feedback 2 veces al año. María Vera dice, en mi actual trabajo recibo y hago retroalimentación. Anteriormente recibí una retroalimentación muy poco agradable y terminé renunciando. Interesante. Bien, ¿alguien más escribió, Marce? Me acaba de llegar de Javier de la Cruz. Dice, yo hago retroalimentaciones cada 14 días. Excelente. A ver, felicitaciones a los que están haciendo retroalimentación. Claramente, no, me alegra mucho porque yo creo que no es una práctica que todavía está generalizada en todas las empresas. Bueno, por lo mismo también me imagino que están acá, conocen el término y están interesados en mejorarla. Me encanta. Pero claro, preocupa cuando dice tú, la persona que nos compartió, no me acuerdo el nombre, Marce, que había tenido una mala experiencia con la retroalimentación y terminó renunciando. Eso Sí, es terrible. ella era María Vera. María Vera. Esas situaciones son difíciles, ¿te fijas? Y a mí también me las habían comentado, como les decía hace un rato atrás, clientes. No es la idea, no es el objetivo de la retroalimentación, ¿ya? Ahora, como en todos estos temas, yo los invito a que ustedes, si quizás sus jefes o sus colegas no hacen las mejores retroalimentaciones o no hay una cultura, bueno, ustedes ahora tienen la opción de ir cambiando las cosas, ¿ya? Eh, la Mira, retroalimentación, ¿por qué no? ¿Sí, Marce?
Es que también Juan Zamora dice, en mi actual trabajo realizo retroalimentaciones, pero no las recibo hacia mí. Y, y también dice, exactamente, no es la misma persona. Y David Gómez dice, en mi primer trabajo recibí excelente retroalimentación y eso marcó un crecimiento profesional muy positivo. Mira qué lindo. Eso confirma lo que les decía hace un rato atrás. Yo también siento y comparto contigo que la retroalimentación puede cambiar la vida de una persona o el destino de una persona al interior de una organización. Entonces, es muy interesante. La retroalimentación para la persona anterior que escribió se da para todos lados. En esta sesión, en todas las direcciones, quiero decir, tú le puedes dar retroalimentación a tu jefe, pero hay que ver ahí cuándo jugársela, ¿ya? Eso es para otro tema. A tus colegas también y obviamente a tus colaboradores. Y tú también puedes pedir, uno también puede pedir retroalimentación. También los invito a eso, uno puede pedirlo de una manera muy respetuosa, decirle al jefe, me encantaría reunirme contigo, por ejemplo, porque me gustaría tener tu opinión sobre algunos temas en los que estoy trabajando, tener tu feedback. Y súper bien. Bienvenido a Sí. eso. Sí. Pamela Arenas dice, hola, estoy recién empezando a trabajar y a mi equipo de trabajo lo trato de hacer semanalmente y una vez al mes vemos en conjunto nuestras desviaciones generales. Freddy Mercado dice, realizo mensualmente feedback sobre seguimientos y uno anual evaluando competencias y resultados de mis subordinados. El mismo Freddy dice, el seguimiento es fundamental. Bien, Freddy, y eso lo vamos a ver en en el último paso. Felicitaciones a todos por eso. Y si alguien tiene la interrogante de, bueno, ¿cuántas veces tengo que hacer retroalimentación? No hay un número, no hay un número exacto para todos. Eso siempre depende del caso y del tipo de trabajo. Hay tipos de trabajo que van a necesitar semanal o cada 2 semanas, otros basta con 2 veces al año, pero al menos tengamos una vez al año, al menos, no nunca, ¿ya? ¿Por qué no se hace la retroalimentación? No se hace porque muchas veces no se sabe cómo hacerla, porque, a ver, no es que sea tan complejo hacerlo. Ahora vamos a ver que son pasos relativamente sencillos. Lo que pasa es que hay que tener práctica también y también hay que tener tener un poquito de arte. Entonces, por eso mucho no se hace y también porque hay que destinar tiempo y no se dan los jefes el tiempo para hacer retroalimentación. Pero mira, acá Roberto Villa nos dice, nosotros tenemos un software que nos permite ir registrando en bitácora lo observado del evaluado. Además, en él se registran las notas, informes, acuerdos, tareas, cursos. Se le puede hacer seguimiento fácilmente. Así es, excelente. Muchas empresas efectivamente tienen esos programas de recursos humanos que son buenísimos, permiten también a algunos poner el plan de desarrollo de las personas, es excelente, los invito a utilizarlo, pero si no lo tienen, porque hay empresas más pequeñas que no lo tienen, basta tener un registro ustedes al menos. Si no es en el programa, ojalá en el programa, sino tener el registro ustedes. ¿Bien? Sí, Entonces, Mónica sí. Muñoz, yo recibo retroalimentaciones constantemente, ya que trabajo y comunico a diario con mi jefatura y en mi equipo hago retroalimentaciones formales cada 3 o 6 meses en instancias de evaluación de desempeño, pero cuando encuentro aspectos a destacar o mejorar in situ, lo transparento en el momento adecuado. A esto le llamo retroalimentación continua. Bien, excelente la Mónica. Pero Dijo dos dice, temas, ¿sí? sí, pero dice, pero me falta ordenar la periodicidad entre cada una, entre cada colaborador, dice ella. Bien, buenísimo. Sí, la idea es tener un orden, es tener un calendario, ¿ya? Vamos a hablar de eso, pero también piensen en eso, a ver, ¿cuántas veces lo voy a hacer al año y comunicarlo a las personas? La Mónica también mencionó algo importante. A veces la hace en el momento. Exactamente. Yo ahora voy a hablar de una retroalimentación que es dirigida a los colaboradores, ¿ya? A pesar que se da en varias direcciones, como yo les digo, pero nos vamos a centrar en
los colaboradores y en las programadas, ¿ya? Pero tal como decía Mónica, hay ciertas retroalimentaciones que es bueno darla en el momento. Por ejemplo, cuando una retroalimentación tiene que ver o está relacionada con reconocer a alguien por algo positivo que hizo, o porque el tema es tan importante que tú no puedes dejarlo pasar, entonces se hace necesario conversarlo en el momento. Importante ese tema. Y el otro tema que rescato de lo que dijo Mónica es que efectivamente en muchas empresas se utiliza el proceso de evaluación de desempeño, en que se le hace una evaluación anual a los colaboradores. Entonces yo me agarro de esa información, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso hago la retroalimentación. Eso está súper bien, está perfecto, y la idea es que sea así, porque lo importante de la evaluación de desempeño es justamente la retroalimentación más que la evaluación. Pero si no existiera evaluación de desempeño en sus empresas, o bien existe, yo los invito a que hagan la retroalimentación y se pueden basar en otras cosas, en sus observaciones, en otro tipo de evaluaciones que haga la empresa, en la evaluación 360, etcétera. Pueden tomar distintas instancias como base para hacer una retroalimentación. Ok, entonces, bien, gracias a todos por sus comentarios, porque nos sirve para hacernos una idea también de qué está pasando. Entonces, decíamos que vamos a ver 4 pasos para hacer una retroalimentación. El paso 0, entonces, era tener este registro de los colaboradores, ¿ya? Anotar las observaciones de lo que ustedes están viendo, tanto de aspectos positivos como aspectos a mejorar. Recuerden, no digamos negativo, ni cosas desastrosas que están haciendo. Hay que tratar de evitar ese lenguaje, aspectos a mejorar o a desarrollar. Paso 1. El paso 1, entonces, es muy sencillo. Agendar la retroalimentación. Podríamos agregar, destínense el tiempo para tener un calendario anual medianamente ordenado de cuántas veces les vas a hacer retroalimentación a las personas, ¿ya? Cuántas son necesarias, y agendarlo. ¿Por qué es importante agendar una retroalimentación? Yo les pongo a agendar porque la idea es que la retroalimentación no sea, no sea improvisación. ¿En qué sentido improvisación? Sí, hay retroalimentaciones que tú puedes hacer en el momento y que resultan más naturales y todo bien, ¿ya? Pero hay instancias que yo necesito preparar, que necesito que la persona también se prepare para la conversación y que nos demos el tiempo con tranquilidad de conversar. A eso apunta a agendar la retroalimentación. ¿Y a qué me refiero? Mandar un mail, acordar, ¿cierto? Que nos vamos a reunir tal día en un espacio específico, o sea, de una manera súper formal. O sea, en el fondo lo que les transmito es darle la importancia que se merece, dado lo importante que es la retroalimentación, ¿ya? Entonces vamos repasando. Yo tengo, ya sea en un programa, ¿cierto? O en mi libretita, como ustedes quieran, mis observaciones de cada una de las personas de mi equipo, ¿ya? Ese sería el paso 0. Luego pienso cuántas veces es necesario que yo retroalimente a las personas, y después de eso yo agendo la retroalimentación, ¿cierto? La agendo por mail la reunión. Ok, sigamos entonces con el paso 2. El paso 2 es uno de los pasos más importantes de la retroalimentación, que es la preparación. A veces pienso que es casi más importante que la retroalimentación misma. No más importante, pero están por ahí. Una buena preparación los va a llevar a tener bastante éxito en la conversación de retroalimentación, ¿ya? Y cuando me refiero a preparar la retroalimentación, es que ustedes ya agendaron la reunión, ¿cierto? Y ahora los invito a planear. Ok, ¿qué voy a decir y cómo voy a afrontar esta conversación de retroalimentación? Y acá les puse algunos temas claves a tener presente. El primero,
Pensar en la persona. ¿Por qué pensar en la persona? Porque todas las personas, dependiendo de sus características, tienen que ser tratadas de una manera diferente, ¿ya? De una manera diferente. ¿En qué sentido? Hay personas, por ejemplo, que pueden estar en una situación muy crítica en la empresa, muy desmotivadas, por ejemplo, o con un desempeño que está muy bajo lo esperado. Son personas entonces que yo tengo que anticiparme y decir, a ver, dada la situación de esta persona, ¿cómo enfrento la conversación, por ejemplo? Cuando son situaciones de desmotivación, por ejemplo, muy crítica, quizás antes de retroalimentar, yo podría destinar un espacio más a escuchar, por ejemplo, a hacer preguntas de lo que está sucediendo. Esto es interesante, ¿ya? Eh, otro ejemplo de por qué pensar en la persona. Eh, la edad de las personas también es importante. ¿Con qué lenguaje me voy a referir? ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el estilo de comunicación que prefiere esa persona? Por poner un ejemplo, no es lo mismo estar hablando con un colaborador que quizás es mucho mayor que yo y tiene mucha experiencia, a otro que recién salió de la universidad y está entrando por primera vez a trabajar. Cada persona tiene sus características, entonces la conversación de ustedes siempre tiene que tener en mente, cuando lo están preparando, ok, dado quién es, ¿cómo me voy a dirigir a esta persona? ¿Por dónde voy a partir? ¿Ya? Y por supuesto, cuando pienso en la persona, ustedes también anticípense a ciertas cosas, sobre todo en las situaciones difíciles. Por ejemplo, yo sé que esta persona lo va a tomar a mal, o yo sé que esta persona no quiere recibir retroalimentación, ya, o sé que esta persona puede reaccionar mal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si me pasa esa situación? Esto es muy relevante y los va a ayudar mucho a tener éxito en esta conversación, anticiparse lo que podría pasar y ustedes ya tenerlo pensado cómo abordarlo, no verlo en el minuto, ¿ya? Una segunda cosa importante en la preparación, céntrense en los objetivos del trabajo que tiene esa persona. Paréntesis, acá estamos hablando de una retroalimentación uno a uno, ¿cierto? Una retroalimentación individual, ¿ya? También hay retroalimentaciones de equipo. Cuando yo digo céntrense en los objetivos del trabajo de esa persona, es que la retroalimentación es siempre sobre el desempeño de esa persona en el trabajo, no es sobre otros temas, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que tener en mente cuando preparan una retroalimentación es primero pensar, ok, tengo claro quién es la persona, después pienso, bien, ¿y cuáles son los objetivos laborales de esta persona? ¿Qué es lo fundamental del trabajo de esta persona y qué se espera de ella? Porque eso es lo que les va a dar la pauta a ustedes para poder retroalimentarlos en los temas que son más críticos del trabajo de la persona. Los hace centrarse, los hace ir al objetivo. Entonces, vuelvo a decir, pregúntense entonces, a ver, ¿cuál es el corazón del trabajo de esta persona? ¿Qué es lo más importante que esta persona debe lograr? Y céntrense en eso. Luego, los invito a que definan cuál es el resultado que ustedes quieren de esta reunión de retroalimentación. Y esto no es menor, es súper importante. ¿Qué quiero lograr con esta retroalimentación? Quiero que se dé cuenta que está haciendo súper bien eso, que lo valoramos y que queremos que lo mantenga y que ojalá lo expanda aún más. Quiero que cambie esta conducta porque está afectando al equipo. Quiero que se actualicen ciertos conocimientos. Quiero que desarrolle ciertas habilidades para poder encontrar otros negocios. ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan? Tener en la mente eso también es estratégico en el sentido de que asegura el éxito, ¿ya? Un cuarto tema importante, identificar los temas de forma específica y mostrando el impacto. Una vez hecho el análisis anterior, yo los invito a que ustedes anoten o escriban, ok, entonces,
los temas que yo voy a tratar con esta persona son este y este. Les recomiendo que no sean demasiados, ¿ya? O sea, como ustedes quieran, no hay reglas, pero tratar que no sean demasiados, centrarse, no sé, no más de 3 aproximadamente, ¿ya? Pero, ¿a qué me refiero entonces con identificar los temas? Los temas son, por ejemplo, ustedes pueden pensar en competencias de la persona, en conocimientos de la persona, en conductas de la persona, etcétera, ¿ya? Anotar qué temas para ustedes son relevantes de conversar en distintos ámbitos, como les digo, ¿ya? Y muy importante, esta diría yo que es la clave del éxito. Cuando identifiquen el tema ustedes lo deben llevar a algo específico. No puede ser general, ¿ya? Los temas deben ser lo más específicos posibles y ojalá, y aquí paso a la quinta idea, contando con datos y respaldo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo súper sencillo como para que se entienda. Si un tema que yo quiero tratar con esta persona es la impuntualidad, no hablar a rasgos generales de la impuntualidad, sino ser específico y con datos. Por ejemplo, eh, está registrado, tenemos registros de atraso, ¿cierto? Un 50% de los días el último mes. Lo acabo de inventar, ¿ya? Pero lo que voy, que los datos sean, que ustedes tengan la información respaldada por algún dato. Por eso que es importante el paso cero, de ir anotando observaciones, ¿ya? Eso ayuda a hablar en base a hechos, ¿ok? Y mostrar el impacto. Entonces, ustedes definen el tema, lo hacen lo más específico posible, lo muestran. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar del liderazgo, que les gustaría que la persona liderara, bueno, pero eso es muy amplio, porque la persona puede tomar el liderazgo de múltiples formas. Entonces yo los invito a que si ustedes quieren retroalimentar sobre la capacidad de liderar de alguien, ok, pero explíquenle qué es para ustedes y para la empresa aumentar la capacidad de liderazgo. ¿Ya? No sé si me explico, pero ¿qué es para ustedes esa capacidad de liderazgo? Porque igual todas las empresas tienen ciertas definiciones para el liderazgo y ciertas áreas que son importantes en el liderazgo. Entonces a eso me refiero con que sean específicos, que la persona vea en acciones concretas a lo que ustedes se están refiriendo y luego mostrar ese impacto, o sea, cómo ese tema impacta a la organización. Bueno, y la impuntualidad, por ejemplo, es importante porque nos retrasamos con la entrega de tales cosas. O esta capacidad de liderazgo es importante para la organización por tal y tal motivo. A eso me refiero con el impacto. ¿Bien? Connie, Francisco Araya nos comparte lo siguiente. Yo siempre que hago retroalimentación preparo el ambiente para recibir al personal, un buen café, un buen entorno. Bien, excelente. Esa es la idea. La idea es, cuando hablamos de agendar, ¿cierto? Es justamente lo que tú dices. Yo me doy el espacio, busco un lugar que cuando es de a dos es privado, ofrezco un café, yo hago que el espacio sea cómodo, que sea ameno. Y Fabián comentó, ¿cierto, Marcela? Me confirma. Eh, y lo que dice Fabián es importante No, porque, Francisco Araya. perdón, Francisco, lo que dice Francisco es importante porque tal como les decía al principio, la retroalimentación es una instancia positiva. O sea, ¿positiva en qué sentido? Es una instancia de desarrollo y de aprendizaje. No es un momento para descargarnos negativamente ni para ataques personales, como les decía. La idea es que las personas se sientan cómodas, se sientan bien. Así que súper bien hacer eso. ¿Bien? Cuando estoy preparando la retroalimentación, entonces sumémosles eso, tener el lugar adecuado también, ¿cierto? Y privado, muy importante privado. Yo
reconozco en público, ¿cierto? Pero las cosas que son ya a mejorar, las hablo siempre en privado. Y esto, aunque a ustedes les parezca quizá obvio, no es tan obvio, no es tan obvio, ¿ya? Yo he sabido de casos que se hacen retroalimentaciones muy negativas, muy despiadadas, delante de todo el mundo. No es la idea. Y cuando voy a preparar la presentación, tengo que también tener ojo con las comparaciones y los imposibles. Esto es muy importante. Hay que evitar, cuando estoy retroalimentando a alguien, decirles, deberías hacerlo como lo hace la Juanita. Nadie quiere ser comparado con otra persona, ¿ya? Yo podría decirlo o podría, si quiero nombrar un referente, podría nombrarlo, pero de otra manera, pero no en un tono de comparación, ¿te fijas? Uno podría decir, mira, podrías también buscar ayuda en esta persona que viene haciendo este tema hace mucho tiempo y yo rescataría estas acciones que hace esta persona. ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo? ¿Te fijas? Hay distintas formas de transmitir la información. Eh, Acá hay una clave en la retroalimentación. Uno puede decir cualquier cosa, el tema es cómo lo dice, cómo uno lo dice. Por eso que la comunicación es un arte, es difícil. Por eso que la retroalimentación requiere entrenarse y preparar lo que uno va a decir. ¿Bien? Entonces yo puse acá un signo de advertencia, ¿cierto? Ojo con las comparaciones y los imposibles. ¿A qué me refiero con esto? En la retroalimentación uno tiene que pedir o retroalimentar sobre cosas o invitar a las personas a que se desarrollen en cosas en que las personas efectivamente pueden desarrollarse o pueden cambiar ciertas conductas, pero no en cosas imposibles o muy difíciles. Por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona, tú eres demasiado tímido, tienes que cambiarlo. Le dejas la autoestima en el suelo y no es el objetivo de una retroalimentación. Un tema así tendría que ser trabajado en otras situaciones, ¿cierto? En otros momentos, quizás en un coaching o en una terapia o en otras instancias, ¿ya? Entonces les pido tener presente que sean cosas que la persona efectivamente puede cambiar. Ahora, eso no quiere decir que ustedes no le puedan decir, mira, desafíate, por ejemplo, en hablar en público, puedes probarlo o en liderar esta reunión, cómo te sientes, cómo te sentirías con eso, partiendo de a poco. Ustedes los pueden invitar a desafiarse, eso está bien, pero teniendo el cuidado de no traspasar ese límite de pedir imposibles. Ok, y vamos al paso 3 de 4, que es ya cuando nos sentamos entonces y realizamos la retroalimentación. Pero este paso 3 lo dividí en pequeños 4 pasos, A, B, C y D. Bien, vamos con el primer paso del paso 3, el paso A. Chequear las condiciones necesarias. Yo ya agendé la reunión, ¿cierto? Ya me preparé para la reunión y ahora me preocupo. La puntualidad es importante, ¿eh? Tenemos que ir instalando esa cultura. La puntualidad, ya sea online o presencial, y contar con el lugar indicado, ¿ya? Un lugar privado cuando es una retroalimentación entre dos y que ustedes también estén tranquilos. Eh, es un momento en que ustedes le van a dedicar tiempo a la otra persona. Entonces la idea no es que contesten el celular o estén en el computador trabajando, que también lo he visto, estén en el computador trabajando mientras hacen la retroalimentación. No, la idea es chequear que estén las condiciones adecuadas, ¿ya? Paso B, explicar el objetivo y chequear cómo está la persona. Esto es muy importante. Esto es muy importante y también es determinante en el éxito de una buena retroalimentación. ¿A qué me refiero a explicar el objetivo? Me refiero a dos cosas. Déjenme ir para atrás un poquito. Cuando hablábamos al inicio de que ustedes se organizaran, ¿cierto? Con un calendario, tal como decía uno de ustedes con sus retroalimentaciones, infórmenle a su equipo, si es que nunca lo han hecho, ¿ya? Si es que nunca han hecho retroalimentaciones, infórmenle en una reunión de equipo
oigan, les quiero contar que a partir de abril vamos a empezar a realizar reuniones, no solo grupales, sino uno a uno, reuniones de retroalimentación que tienen por objetivo tanto. Es decir, que se empiece a instalar la cultura de que la retroalimentación es algo natural, que no es una instancia donde te van a despedir necesariamente, que algunos lo toman así, o te van a criticar duramente y con enojo, como el caso que les contaba yo al inicio. No, explicar de qué se trata. Entonces, explíquenlo primero grupalmente su equipo cuando estén calendarizándolo y al menos la primera vez, o si la persona no lo tiene muy claro, ustedes, la persona pasa, ¿cierto? Se saludan, se sientan, se preguntan cómo están y de ahí tú le dices, bueno, nos reunimos, como tú sabes, para una reunión de retroalimentación y el objetivo de estas reuniones es que conversemos sobre el trabajo, que conversemos sobre el desempeño, cómo te ha ido, también quiero escucharte a ti, ¿te fijas? En qué estarías necesitando ayuda, yo también quiero darte mis opiniones, mis feedback, mis observaciones, y esa es la idea, que te puedas desarrollar y cómo vamos a lograr los objetivos que tenemos como área. No sé, lo acabo de inventar, ¿ya? Pero es algo más o menos así, explicar el objetivo, eso es muy importante porque las personas llegan y llegan con susto en general a las retroalimentaciones porque no saben a lo que se van a enfrentar, ¿ya? Entonces, explicar el objetivo y chequear cómo está la persona. Este de chequear cómo está la persona es muy relevante. ¿A qué me refiero con eso? Con esto. Tan simple como preguntar, bueno, y cuéntame, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el trabajo? ¿Cómo te sientes? Y estar atento a lo que te diga esa persona. Porque a veces pasa que solo con esta pregunta se abre una conversación muy interesante, ¿ya? Y la retroalimentación también es un espacio que nos permite conocer mucho más a las personas, saber en qué están, qué piensan, por qué están motivadas o por qué no. Entonces, hacer como esta especie de check-in, chequear también el estado de ánimo, porque hay muchas veces también que las personas quieren transmitirle a ustedes cosas. Entonces, es muy importante el hacer preguntas. La retroalimentación, por favor, recordar esto, no es un monólogo, es un diálogo. Y hay algunos jefes que retroalimentan, entonces dicen, bla, 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 y hablan, listo, terminamos, y la otra persona queda así, ya, listo, jefe, ¿será? ¿Te fija? No, la retroalimentación es un diálogo. Ustedes tienen que estar muy dispuestos a escuchar, a hacer preguntas y van a ver que van a descubrir muchas cosas interesantes eh, si se ponen desde esa perspectiva, ¿ya? Paso C. Entonces, ya estamos, probablemente hicimos algunas preguntas, ¿cierto? A la persona para chequear, quizás se abrió una conversación interesante, quizás no. ¿Y cómo continuamos? Bueno, entonces tú le dices a la persona, bueno, me gustaría entonces, dado este objetivo, revisemos ciertos temas que veo que son importantes, ¿ya? ¿Y cómo partir? Yo ahí les puse un sándwich porque hay una técnica de retroalimentación, es solo una sugerencia, ¿ah? Cada uno tiene que encontrar su estilo, pero, por ejemplo, tú puedes partir con los temas que quieres resaltar de la persona, los temas que quieres como reconocerles de alguna manera, las cosas que están haciendo bien. Y salvo algunos casos excepcionales, en general, todas las personas tienen cosas que hacen bien, ¿ya? Aunque sea, porque algunos me han dicho, no, que no hay nada. No, pero siempre hay cosas, actitudes, puntualidad, colaboración al equipo, que hacen muy bien el informe. Entonces, yo los invito a que ¿cómo se dice? En el pan de arriba del sándwich, partan con algo positivo, ¿ya? Con un reconocimiento. Las personas quieren ser reconocidas, no usemos estas instancias solo para hablar también de lo que tenemos que mejorar. Y no lo digo así pensando como,
como estratégicamente, en el mal sentido, no. Lo digo porque el reconocimiento también es una herramienta poderosa porque refuerza las buenas conductas o refuerza las buenas conductas, entre comillas, refuerza las conductas que quiere la organización. Entonces es importante reforzarlo. A veces las personas no se dan cuenta que las organizaciones valoran esas cosas. Entonces, en la parte de arriba del sándwich, en el pan con la semilla, algo positivo. Todo el contenido del sándwich de adentro podría ser ya. Y ahora veamos tales temas que me gustaría que desarrollara, ¿cierto? Que me gustaría que conversáramos, que son ya los temas como a mejorar. Y el otro pan del sándwich, ¿cierto? La otra mitad, cerrar también con un reconocimiento y destacando también las cosas positivas o destacando algo bueno que haya salido en la conversación también, fija, como para cerrar. Yo creo que es una buena estrategia seguir eso, ¿ya? Ahora, hay algo importante también cuando voy a hablar de los aspectos a mejorar. Porque estas son las retroalimentaciones más difíciles, cuando las personas se están alejando un poco de lo que necesita la organización. En esas retroalimentaciones, las más difíciles, sobre todo, yo los invito a que incluso antes que retroalimenten, escuchen y hagan buenas preguntas antes de retroalimentar en estas situaciones más críticas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú tienes presente temas que quieres que la otra persona desarrolle o mejore, basta que tú le preguntes por esos temas sin ningún juicio de por medio y esas personas solas te van a decir a ti, mira, ¿sabes qué? Este tema me está costando o yo veo que me pasa esto. Entonces, la conversación se hace mucho más llevadera porque al final los temas salen de la persona. Por eso que yo los invito a que antes de que ustedes vayan nombrando sus observaciones, primero pregúntenle. Pregúntenle cómo se ve en esos temas que ustedes quieren abordar. Y, y se van a sorprender. Y acuérdense de mí que les va a ayudar a llevar la conversación. Y finalmente, ojo, aquí también puse un signo de advertencia. Ojo con el ser versus el hacer. Esto es muy importante. Cuando yo enfrento una conversación de retroalimentación, me tengo que centrar no en lo que la persona es, sino en lo que hace. Volvamos al caso de la impuntualidad, que como que resulta fácil verlo. Eh, es que tú eres demasiado impuntual, tú siempre eres impuntual. Aunque lo sientan, es mejor en estos casos referirse a hechos, ¿ya? Eh, Tú has llegado tarde en ciertas situaciones, ¿te fijas que hay algo distinto? Es muy importante que la retroalimentación se basa en el desempeño, ¿ya? No en cómo es la persona de personalidad, sino en las conductas específicas. Entonces, hacer esa diferenciación es importante. Es como que yo dijera es que tú eres demasiado pesado. Uno podría decirlo, ¿cómo digo eso mismo yo basado en conducta? Es que mira, cuando llegaron estos clientes, eh, la forma en que los recibiste, en esa oportunidad, ellos sintieron que no fue cordial. ¿Te fijas? Ellos sintieron que no fue cordial. Hay otras maneras de decir las cosas. Entonces, ojo para el éxito. No hablar de, de cómo la persona es, sino referirse al desempeño específico en ciertas situaciones en el contexto del trabajo y de lo que es importante para la organización. Y para que todo lo anterior les salga bien, entonces yo les puse 3 imágenes ahí. Una imagen es el signo de interrogación. Hagan preguntas. Tengan su retroalimentación organizada, programada, pero vayan siempre haciendo preguntas. Ojalá preguntas abiertas, no preguntas de sí y no, que la persona se pueda explayar, que a ustedes les permita ir testeando cómo está la persona. Entonces, hacer preguntas. Y puse aquí una imagen de escuchar, escuchar, escuchar. Muchas retroalimentaciones fallan, como les decía yo, porque el jefe solo habla al jefe.
pero no están escuchando o dispuestos a escuchar también lo que la persona quiere transmitir. Y finalmente puse ahí otra imagen que más me refiero a algo también muy importante, la corporalidad en una retroalimentación. Yo estoy sentado de frente a la persona, ¿cierto? Mirándonos, no distraído con otras cosas, ¿ya? Que se note que que es un momento que yo estoy concentrado en lo que estamos haciendo y que estoy eh, entregado para darle una buena retroalimentación. ¿Se fijan? Es importante ese tema también de que la persona lo vea corporalmente porque eso también comunica. Y el punto del paso 3, ¿cierto? Es establecer acuerdos. Una retroalimentación termina estableciendo acuerdos, ya sea que la retroalimentación haya sido positiva, ¿cierto? De puro reconocimiento, yo establezco acuerdos igual. Por ejemplo, una persona que tiene un desempeño excelente, yo también lo tengo que retroalimentar. Esto es súper importante también. No piensen que que a los buenos no hay que retroalimentarlos. No, la retroalimentación es para todos. Y a los buenos, con mayor razón, hay que reforzarles lo que está haciendo bien, hay que impulsarlos en su desarrollo, escucharlos también, qué tienen que decir y potenciarlo, invitarlo a que se puedan expandir e ir más allá. Y eso también implica establecer acuerdos con ellos, de cómo ellos pueden seguir creciendo, ¿ya? Y con las personas que tenían, que son casos más difíciles, porque hay más cosas que mejorar, con mayor razón los acuerdos son importantes. Es decir, la retroalimentación entonces, ¿cómo termina? Hemos conversado, ¿cierto? Según esta guía del sándwich, si es que les hace sentido, de un aspecto positivo, las cosas a mejorar y cerrar con un positivo. Y luego decimos, bueno, ¿en qué quedamos? Estos temas que conversamos, por ejemplo, que son difíciles y que hay que desarrollar, eh, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Qué te serviría a ti hacer? Y aquí yo los invito a que hagan preguntas. Eh, ¿Qué tipo de apoyo necesitas tú para lograr este objetivo? Ese es un ejemplo de pregunta. Dejen que salga de la persona los acuerdos. Dejen que los planes de acción las personas también puedan proponer. Porque otro error es que el jefe dice, entonces tú vas a tomar este curso. Por poner cualquier ejemplo. Puede ser que el curso que está pensando el jefe no es el que la persona necesita, o puede ser que sí. A lo que voy es que ustedes no solo tengan pensadas posibles acciones, sino que le pregunten al colaborador qué cosas a él le serviría, háganlo un diálogo y entre ambos lleguen a acuerdos de un plan de acción. Ok, entonces, para mejorar tales y tales cosas, vamos a quedar que tú vas a tomar la iniciativa, por ejemplo, en esta reunión, o vas a tomar este entrenamiento en tal cosa, etcétera, ¿ya? Y con fecha. Se anota, se registra, ideal que quede un respaldo para los dos y ojalá que tú le digas, bueno, en la próxima reunión o vamos a tener un seguimiento en tal fecha. Por lo mismo, el paso 4 es hacer seguimiento, tal como decía uno de ustedes. La retroalimentación debe necesariamente tener un seguimiento. Ustedes deben ir chequeando cómo ha ido avanzando las personas en las áreas que conversaron que eran necesarias de desarrollar o de expandir también, eh, y si han avanzado en ese sentido, ¿cierto? Entonces, importante el seguimiento y plantearse con fechas cuándo lo van a hacer y ustedes anotarlo, o sea, como hablábamos al principio, tener un calendario para todo este tipo de cosas. Y acá les puse ideal autoevaluarse, ¿ya? No lo puse con los pasos, dentro de los pasos de la retroalimentación, para que no fueran tanto, pero ideal que ustedes cuando terminen la retroalimentación se autoevalúen también a ustedes mismos. ¿Por qué no? A ver, ¿cómo me fue?
cómo se sintió la persona. Logré establecer confianza, llegamos a acuerdos, dije todo lo que tenía que decir, cómo lo tomó la persona. Entonces, destinarse un tiempo para autoevaluar y ir mejorando en este sentido. Y finalmente, Perdón, Connie, eh, ¿te puedo interrumpir? por supuesto, Marce, te Mira, escucho. Freddy Mercado, ¿qué recomendación orienta para dar feedback a un subordinado luego de ser pares? Ah, es difícil y es una típica situación. A ver, lo que yo diría es que sostener, Freddy, una conversación franca con la persona, ¿ya? Eh, Decirle, bueno, nosotros somos compañeros, yo valoro mucho, respetarle todo el espacio y la experiencia que tiene esa persona. O sea, en ese sentido, tomar tu rol con humildad, ¿te fijas? Tomarlo con humildad y como te digo, reconocerle todas las cosas que tú lo debes conocer muy bien como colega, ¿cierto? Y reconocerlo, invitarlo y mira, las mismas cosas, Freddy, que conversamos te van a ayudar el escuchar, ¿te fijas? El escuchar en qué está, en el hacer preguntas, en el cómo te sientes, ¿ya? Incluso uno puede ser también muy sincero, decir, bueno, ahora estamos en otra parada, pero me gusta trabajar contigo, te fijas, cuenta con mi apoyo, tenemos la ventaja que nos conocemos, te fijas, pero afrontarlo de esa manera, esto suele pasar muchas veces y es difícil, es difícil, es difícil, estamos todos y uno sube. Entonces, te invito también que como jefe des lo mejor de ti, porque por algo te pusieron para liderar, algo también puedes aportarle. Y esa persona va a estar agradecida de que tú lo escuches, lo respetes e incluso lo potencies. Que tú le muestres también ese lado positivo. Ahora, cuando uno es jefe, pasa a ser jefe, hay que tomarlo con humildad, pero también hay que hacer la pega de jefe. Lo que no quiere decir pasar por encima, que eso también lo he visto, que suben a jefe y después te miran para abajo. Eso es un error, eso es un error. ¿Ya? Uno toma con humildad y ahí el desafío es cómo yo te puedo desarrollar y escucharlo, tener una conversación franca eh, y pedirle también su experiencia, hija, pedirle también su experiencia. Las personas se quieren sentir importantes, las personas quieren ser un aporte y quieren tener líderes que los ayuden a desarrollarse. No, no me importa si es un colega, no me importa si es menor que yo, si yo siento que esa persona me escucha y me ayuda y me potencia. ¿Fija? Creo que por ahí va la clave. Y si alguien más le quiere dar su opinión a Freddy, también bienvenido. Quedamos Sí. atentas con Marcela. Mira, Connie, David Gómez nos comparte, sí, en un trabajo recuerdo que yo dejé de hacer algo porque pensé que era irrelevante para mi equipo, pero después de recibir una retroalimentación me hicieron dar cuenta que eso que hacía era un gran aporte y recuperé esa práctica. Gracias María, por el comentario. muy bueno. María Vera, en un trabajo nuevo, ¿después de cuánto tiempo es válido pedir feedback a mi jefatura? A ver, no hay reglas, ¿ya? Si es un trabajo nuevo, lo que yo me preocupa, a ver, si tú eres nueva en un trabajo, yo me preocuparía antes del feedback, porque tu jefe o jefa necesita un tiempo para conocerte, ¿cierto? Al menos un mes o un par de semanas, ¿ya? Lo que yo me preocuparía si eres nueva es primero tener una reunión y preguntarle qué espera de ti. Eso es lo primero. ¿Qué espera? ¿Cuáles son los temas importantes, críticos para esa persona y que tú tienes que llevar a cabo? Eso me preocuparía más. Y cuando pase un par de semanas, puedes pedirle feedback cuando quieras. Eso tú lo vas a ir viendo en el camino, uno se da cuenta. A ver,
voy a inventar algo, puede ser que el primer día tuviste que organizar un evento, por ejemplo. Claro, ahí le podrías pedir feedback al tiro. No hay regla. Cuando tú sientas que ya has hecho algunas acciones y quisieras tener feedback. Pero primero preocuparse de eso, qué espera de ti, porque eso te va a orientar mucho. Mónica Muñoz pregunta, ¿algún consejo para poder alivianar la tensión cuando un colaborador comienza a ponerse muy tenso o a la defensiva? Sí. A ver, creo que de alguna manera lo he dicho. Cuando un colaborador está muy tenso o a la defensiva o va a ser una situación muy difícil, yo lo que haría es, miren lo que les voy a decir, quizás es contradictorio, pero incluso dejar un poquito de lado la retroalimentación y centrarme en conversar genuinamente, tratar de escuchar y hacer preguntas de lo que está pasando. No sé si me explico, porque la idea es que uno como jefe también descubra qué es lo que está pasando. Entonces, yo dejo en pausa un poquito mi agenda, incluso quizás para otro momento, y me dedico a ver qué es lo que está pasando. Ahora, muchas veces esos problemas también son porque las retroalimentaciones nos están llevando con el espíritu que tienen, que es de desarrollo. Entonces hace que las personas lleguen a la defensiva. Por eso que explicar el objetivo es importante. Mira, Connie, sabes que Adolfo Valderrama quiere compartir con Freddy respecto a lo que él preguntó de, Maravilloso. dice, de pronto que el nuevo jefe le pida retroalimentación a su ex compañero en el rol, perdón, están llegando varias preguntas, en el rol de nuevo jefe. Eso le comparte Adolfo a Freddy. Y Me tenemos encantó. sí, tenemos dos preguntas más que son de Ismael Capitán. ¿Cómo recomiendan trabajar la percepción del colaborador para que siente que recibe feedback? Ejemplo, un feedback de 5 minutos durante una revisión de un trabajo no es considerado como feedback, lo asocian mucho a la formalidad, a la reunión, pensando en impulsar una cultura de feedback. Sí. A ver, no hay reglas, ¿ok? Ahora, desde mi punto de vista, a ver, ustedes tienen también que seguir su instinto, ¿ya? Y todas las empresas y las personas son distintas. Es muy válido un feedback de 5 minutos. Es válido porque tú a veces necesitas el feedback en el minuto. Y eso está bien. Y también es una cultura de feedback y uno lo puede decir muy respetuoso. Ahora, yo le añadiría de igual tener instancias más formales, ¿ya? ¿Por qué? Porque permite incluso conversar sobre esos feedback de 5 minutos, poder mirar el tema desde otras perspectivas, poder profundizar y poder incluso desarrollarse aún más. Entonces, a veces necesitas un poco más de 5 minutos. Entonces, lo que te quiero transmitir es que una no invalida a la otra. Todo va formando esta instalación de cultura de feedback que muchas empresas la tienen, ojo, hay muchas empresas, yo tengo clientes que me dicen, no, yo le pido a colegas incluso, oye, quiero pedirte un feedback, y ya todos saben de qué se trata. Uno va instalando la cultura de a poco. Ismael, capitán, la otra pregunta de él era, nos gustaría medir la calidad de feedback que nuestros líderes están entregando a sus equipos, si está siendo eficiente o no. ¿Qué focos o preguntas en particular recomendarías para poder hacer gestión y lograr mejoras? Bueno, ustedes mismos podrían tener ese, bueno, a veces uno hace entrenamientos en las empresas sobre feedback. Eso es una forma, eso se hace en algunas empresas. Eso es una forma como de tener, como que todos sigan más o menos las mismas pautas y tengan la misma perspectiva. Pero si tú mismo siento que podrías hacer eso, es decir, reunir a tus líderes de equipo y conversar sobre cómo dan feedback a las otras personas y comentarles lo mismo que hemos comentado ahora, pero tú podrías partir diciéndole, oye, ¿cómo les ha ido con los feedback?
cuéntenos su experiencia, cómo lo están haciendo ustedes, por ejemplo, cómo lo tomas tú, cómo lo tomas tú, qué cosas recomienda, qué cosas han sido fáciles para ustedes en los feedback difíciles, y tú también transmitirles tu opinión. Sería interesante que hicieras una reunión así y de pasada poder ir instalando la cultura que tú quieres instalar en la organización. Creo que con una reunión con todos los líderes sobre el tema sería muy bueno, pero una reunión que se escuche mucho entre todos. Bonito, me gustó eso. Francisco Araya, a Mónica, la escucha activa es muy importante cuando las personas están a la defensiva. Sí, hagan eso. Es que al final no te van a escuchar si tú no los escuchas primero. Seguramente quieren decir cosas. Es una buena práctica. Como te digo, deja la agenda de lado y escucha. ¿Ya? María Gabriela Soto, mi jefatura no escucha, se enfoca en lo negativo. ¿Cómo se puede abordar una persona así que sigue su idea y no deja participar? Eso entiendo que su jefe no le sabe dar feedback. Lo estoy entendiendo así, me imagino, que su jefe no le sabe dar feedback. A ver, no podemos hacer nada. Acá estamos, como siempre digo yo en clase, aquí estamos nosotros nomás. Eh, Te digo, trata de ser fuerte, ánimo, y trata tú entonces, tú no puedes criticarlo, no tiene sentido. Trata tú de hacer preguntas interesantes que para ti sean valiosas, ¿te fijas? eh, Trata de pedir tu ayuda en lo que necesitas o preguntarle, o qué cosa, por ejemplo, si quieres un feedback positivo, ya que solo se centra en lo negativo, podrías preguntarle, tú en qué cosas ves que yo estoy bien encaminada, ¿te fijas? O que son mis fuertes, porque estos fuertes yo los podría usar en estos aspectos a desarrollar, que me dice. A ver, a veces tenemos todo el entorno en contra, pero ustedes, aunque no lo crean, si ustedes dan el ejemplo y enfocan y hacen buenas preguntas, eh, pueden empezar a cambiar de a poco la cultura. Entonces, trata tú de solicitar por medio de preguntas tener mejor feedback. Y sobre todo cuando a ti te toque con equipo, da el ejemplo de cómo hacerlo. Y así van cambiando las organizaciones. David Gómez nos pregunta, a veces, sobre todo en estos tiempos tan críticos, hay muchas emociones reprimidas y una instancia de retroalimentación abruptamente se vuelve una catarsis. ¿Qué hacer cuando ya están las emociones, cuando las emociones salieron? Suspender, retomar, etcétera. Yo creo que dado los tiempos que estamos, siempre yo digo, sigan su intuición, porque todas las situaciones son distintas. Dado los tiempos en los que estamos, creo que es importante escuchar a las personas, ¿ya? Entonces, y no que suenen palabras bonitas, o sea, muchas personas actualmente están agobiadas, no es fácil esto de estar teletrabajando, hay miedos, una serie de cosas. Si la reunión pasó y sirvió y se dio que la persona sacó sus emociones, escuchen, escuchen y contengan, ¿ya? Ahora, todo depende, es que hay que fijarse en el grado de importancia, si es una cosa más pequeña, ¿cierto? Que no pasa a mayores, podrían después continuar. Si ves algo que es importante, pausa el feedback y contén. Hay que también saber cambiar las agendas y reaccionar al momento, sobre todo en los tiempos en los que estamos. No hay nada de malo en eso. Y también es importante, también es rol del líder, también contener un poco. Sí. Héctor Cares, ¿qué pasa si es que haciendo un feedback positivo ocurre que el colaborador entra en confianza y luego cuesta que entienda cuál es su rol? ¿Qué hacer en ese caso o qué sugiere? Tendría que tener un poquito más de datos a qué se refiere con que entró en confianza el colaborador. Pero
A ver, las personas que bueno, si entra mucho en confianza, lo voy a interpretar como creo, que quizás dice, no, yo estoy haciendo todo excelente y todo esto. No, entonces también reforzarle lo que está haciendo bien, pero invitarlo también a desafiarse. Invitarlo también a desafiarse en otras cosas. Fija que eso es lo que se hace con las personas que tienen buen desempeño. Georgina Mejías, buenas tardes. ¿El feedback genera el mismo efecto una vez que ha pasado una situación de alta dificultad en la empresa por algún error involuntario del colaborador? ¿O cómo manejar esta situación para que no sea visto por el colaborador como una manera de criticar su desempeño? Me quedan dudas de la pregunta, Marci, ¿me la podrías repetir? Por Tengo supuesto. algunas dudas. El feedback genera el mismo efecto una vez que ha pasado una situación de alta dificultad en la empresa por algún error involuntario del colaborador o cómo manejar esta situación para que no sea visto por el colaborador como una manera de criticar su desempeño. Ya, creo que ahora lo estoy tomando en el sentido. Sí. Eh, a ver, afecta, sí, afecta si pasaron por una situación difícil y después tienen feedback, por supuesto que afecta como afecta en la vida, ¿te fijas? Cuando tuviste una situación problemática con una persona, afecta en otras instancias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dos, lo mismo que conversábamos antes, es súper importante que ustedes dejen claro cuál es el objetivo de dar feedback. ¿Cuál es el objetivo de esa reunión? Que es del desarrollo, de conversar, de escuchar, de cómo están, de saber qué necesidades tienen, de qué están faltando para lograr los objetivos. Eso, ¿ya? Y bueno, eso es lo importante en general, dejar claro el objetivo. Bueno, y también lo segundo, que no solo escapa a la retroalimentación. Cuando hablamos acá de cómo afrontar conversaciones de retroalimentación, también me refiero de cómo afrontar otro tipo de conversaciones de errores, por ejemplo, involuntarios, se rigen por las mismas reglas que el feedback. Entonces, cuando uno es jefe, tiene mucha más responsabilidad de cómo afronta esas conversaciones, con qué lenguaje, justamente para que no se dañe la relación después. Ya. Connie, Héctor te responde de qué es lo que es entrar en confianza. Se siente confiado, dice. Intenta hacer cosas por sí solo. La Mm, pregunta anterior, sí. Y Claudio sí, Uriarte dice, cuando la retroalimentación está basada en juicios y no en hechos, ¿cómo la abordas? ya. A ver, espérame, lo de la confianza, a ver, claro, aquí hay personas que tienen el problema, ¿cierto? Que no se sienten confiados para hacer las cosas, ¿ya? Aquí tienen la confianza, pero lo mejor es abordar a esas personas que ya están con demasiado confianza, que ya pasaron para el otro lado, reforzarle que valoran mucho lo autónomos que son. Yo eso le diría, yo valoro mucho tu autonomía porque has conseguido tal y tal cosa con esto, pero me gustaría que conversáramos sobre este aspecto y ahí le explicas tú un dato específico. Por ejemplo, en esta situación me encantó tu iniciativa, por ejemplo, pero al no consultarlo con el equipo, impactó de tal manera en la organización. Es decir, lo que te quiero transmitir es que tú le muestres cómo a veces el exceso de confianza, pero no con esas palabras, ¿ya? Eh, cómo ese exceso de confianza puede impactar negativamente a la organización, ¿ya? Entonces, te repito, yo le refuerzo y le digo que valoro mucho su autonomía y que no quiero que la pierda, pero que en ciertas situaciones me gustaría que nos pusiéramos todos de acuerdo para que lo que pasó el otro día no impacte de tal manera a la organización. No sé si me explico. Entonces, ese es un tema que tú tienes de retroalimentación a mejorar con esa persona. ¿Ya? Y lo de los juicios, es que efectivamente ustedes la conversación no hay que abordarla
sobre lo que la persona es ni hacer juicios de las personas. Hay que basarse en el desempeño. Y al igual que la persona anterior que nos compartía que su jefe no sabía dar muy buena retroalimentación, ustedes dentro de lo que puedan, intenten rescatar lo positivo y lo que puedan de esa conversación. Intenten llevarla respetuosamente con preguntas hacia otro lado, ¿ya? Traten de ustedes ser más fuertes y más sabios, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y, y eso, y cuando a ustedes les toque, tratar de instalar eso sí, las buenas prácticas, ¿ya? Ahora tú le puedes decir, sí, eso es un tema sobre mí, ahora me gustaría hablar sobre mi desempeño. Traten de ustedes de llevarlo, pero sin ir frontal, porque ¿para qué? No vale la pena, ¿ya? Traten de ustedes de rescatar lo positivo. Por mientras, quiero también igual nombrarles esta última diapositiva, que la invitación luego de esta sesión de retroalimentación es que quiero invitarlos a instalar entonces una cultura de feedback según lo que conversamos anteriormente, enfocado de esa manera, a que ustedes soliciten también feedback porque es muy valioso y sobre todo que practiquen. Tengan estos pasos en mente, puede ser que a la primera no resulta porque es difícil. Entonces, esto requiere práctica. Uno se va entrenando, requiere sostener conversaciones, entonces practicar es la clave del éxito. Bueno, lo que vimos hoy son es una muestra también de lo que vemos en el Diplomado de Habilidades y Herramientas para Liderar Personas. Ahí vemos este tema y muchos otros desafíos que tienen los líderes y también los practicamos. Es un camino bien bonito, es un diplomado bastante único en su tipo, porque te dice todo lo que hay que hacer, siéntate y tienes que diseñar esto, hacer esto y lo otro, así que si me llego a encontrar con alguno de ustedes en este programa, sería muy bonito. Quiero invitarlos también a que estemos conectados en las redes sociales, ¿por qué no? No solo a través de web ejecutivo, también podemos estar conectados, me pueden encontrar a mí como Constanza Aguirre R, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, así que también sería excelente que pudiéramos conversar o estar conectados por ese medio también. No sé si habrán más preguntas. Marcela, te dejo la palabra. Sí, no tengo más preguntas. Estoy revisando todavía acá. Sí. David Gómez. Pasa cuando incluso varias instancias de retroalimentación no son suficientes para provocar un cambio esperado. Le dices a la persona reiteradamente algo, pero sigue repitiendo ciertas falencias. Sí, también es un caso que se repite mucho. A ver, tres cosas. Primera alternativa, intenta cambiar la estrategia. No la estrategia, el cómo enfocas la conversación. De mucho hacer preguntas y escuchar. Puede sonar esto como muy, no sé, que como que no es tan relevante, pero es muy relevante porque yo he visto que cuando enfocas una conversación solo en hacer preguntas y escuchar cambia el tono de la conversación. Entonces, en primera instancia te invito a hacer eso, a ver qué pasa con un cambio de enfoque, ¿ya? En segundo lugar, porque algo está pasando que no resulta, que no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que soy yo la que estoy diciendo? ¿Me está faltando escuchar su opinión? ¿Qué pasaría si yo le dijera, a ver, ¿qué necesitas tú para lograr esto? Yo te invito a indagar un poquito más, de alguna manera poner en práctica, en su máxima expresión, todo lo que hemos conversado hoy día. Si eso no resulta, una opción es pedir ayuda. ¿En qué sentido? Hay veces en que cuando hay casos difíciles, tú puedes pedirle ayuda, por ejemplo, a alguien de recursos humanos o a algún colega, depende de la situación, tiene que ser algo que calce,
pero otra persona también podría ayudarte, ¿ya? Ver qué está pasando o tener una conversación con esta persona, ¿ya? De una manera natural, eso sí, de una manera cuidada. Y si ya ninguna de esas cosas resulta y la persona efectivamente no hace y no pasa nada, ya en la última instancia, bueno, también hay que evaluar si es la persona indicada, fijas, para estar en ese puesto, qué está pasando. Hay veces que pasa que las personas debieran estar de repente también en otro lugar o en otras funciones. Eso también es una realidad y también es parte de las posibilidades. Pero ahí hay varias alternativas como para ir yendo paso a paso. Pero lo primero es saber qué pasa si yo enfrento de una manera diferente. Y esa manera te invito a que sea tratando de escuchar y descubrir en qué está. Solo con ese objetivo, nada más. Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué reacciona así? Marcia, No tengo más ¿quedó preguntas, pero sí, atenta? Mónica ¿Mm? Muñoz dice que estuvo muy buena tu sesión. Sí, muchas Gracias, gracias. Mónica. Sí, no tenemos más preguntas y les queremos agradecer la asistencia, los comentarios y las preguntas. Y los invitamos a participar de nuestras actividades que estamos haciendo generalmente todas las semanas en U Ejecutivos. Muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que la presentación y la grabación se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias, Constanza, por tu excelente presentación. Muchas Buenas gracias y noches. gracias a David también y a Jocelyn que vi sus comentarios ahí por ahí en el chat. Muchas gracias a ustedes, a Camila también. Muchas gracias, Camila. Bien. Un abrazo para todos y a poner en práctica la retroalimentación. Estemos en contacto entonces. Un abrazo. Buenas noches.